Un gusto estar con ustedes aquí de regreso de una de sus, yo creo que de las experiencias más impactantes. Y por eso lo primero que le quiero preguntar al que quiera contestar primero es, a todos nos cambió a partir del 7 de octubre la vida. Creo que a todo mundo en el pueblo judío y en Israel. ¿A ustedes cómo les cambió después del 15 de diciembre más o menos? Wow, bastante. ¿Yo? Sí. Híjole, para mí fue poder despertar, así lo veo, como que siento que cuando somos muchos los judíos de la Golá, nos cuesta trabajo esta parte de conectar al final tan de cerca, y realmente creo que toda esta experiencia en general ha sido un despertar. Me pasó que me di cuenta que a veces los judíos en la Golá estamos un poco dormidos, como que escuchamos lo que pasa y estamos ahí tratando de involucrarnos, pero haberlo vivido en carne propia y ver y respirar y hablar con las personas que estuvieron ahí involucradas fue para mí, no sé, como que formar otro nivel formar parte a otro nivel. Cuando hablamos de involucradas y de personas involucradas, todos pensamos que es todos en Israel, pero hay ciertas personas más involucradas. ¿Qué personas tuvieron ustedes la oportunidad de ver y cómo les impactó? Sofi, ahora. Bueno, yo digo que la guerra en Israel se vive al nivel que, toda la situación se vive al nivel que la quieras vivir, como todas las situaciones de la vida, ¿no? Nos platicaba una chava que estuvo acompañándonos durante el programa, que ella acaba de hacer Aliyá hace año y medio, y estaba vive ella en Netanya, y escuchaba las noticias de la guerra y obviamente le impactaba, pero como igual que nosotros, como un judío de la Golá, o sea, como que no le impactó de forma directa. Y si tú estás en Israel, ves la vida seguir, sigue la vida. El shuk está abierto, fui un viernes en la tarde, estaba repleto el shuk, los bares abiertos, los restaurantes abiertos, obvio no hay turismo ni nada, pero la vida sigue en Israel. Pero de pronto te empiezas a involucrar un poco más en las historias, en las vivencias, en que los hayalim no solo son hayalim, son papás, son dueños de empresas, son gente que tiene otra vida aparte. La gente, no sé, por ejemplo, las familias de los secuestrados, me tocó estar muy de cerca con una señora que hasta hoy sigo teniendo contacto, y toda su vida se acabó y se centró en el secuestro de su familiar, porque eso es lo que viven. Entonces, siento que, como en todos los lugares, la guerra en Israel y toda la situación que se está viviendo se vive hasta el punto donde te quieras involucrar. O sea, si tú vas como tal vez un turista y no ves noticias, no te das cuenta que hay una guerra realmente, afuera de las alarmas, pero eso es lo que más me impactó tal vez a mí, esa dualidad. Todo el tiempo yo sentía que había sentimientos encontrados, todo muy controversial. Por un lado había mucha alegría cuando íbamos al campo, veíamos a los soldados y cantábamos con ellos y los abrazábamos y les decíamos un asado, pero por otro lado había mucho dolor. Por otro lado, por un lado había mucha fuerza, por otro lado había mucha desesperanza. O sea, como que todo el tiempo había contrastes. Y eso a mí es lo que más me costó cuando llegué a México, asimilar todos los contrastes. Oye, Isaac, dentro de todo esto, como dice Sofi, es como si hubiera sucedido, pero no hubiera sucedido, pero como si se hubiera congelado en un momento dado el país, y por eso hay que reiniciarlo. Como cuando se te congela la computadora y te quedas ahí pasmado y dices, reiniciémoslo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo está viviendo Israel ahora a unos meses del trágico suceso del 7 de octubre? Bueno, nos queda claro, y en lo personal, que la sociedad israelí tiene una resiliencia tremenda, ¿no? Desgraciadamente, ante estos momentos difíciles que les toca vivir, son los primeros en la línea de batalla, como le llaman, y
lo más impresionante para mí es que a pesar de todo esto y a pesar de los meses tan difíciles con los que venía la sociedad israelí lidiando con un tema interno político de mucha separación, de mucha polaridad, ahora todos están juntos y todos son bellaja, y todos se apoyan los unos a los otros, sin importar si es derecha, izquierda. El tema es salir y salir de la mejor manera posible, de la manera más fuerte posible también. Claro que también percibí, así como percibí mucha esperanza y mucho positivismo en la gente, también se percibe algo de enojo, ¿no? Obviamente con el gobierno actual, etcétera, con lo que ha sucedido en los últimos años, con lo que recientemente pasó, evidentemente. Pero fuera de todo eso y fuera de toda la incertidumbre que se vive y de todo lo que pasó, la gente hoy en día está más unida que nunca, y creo que eso se lo debemos a la situación tan asquerosa y horrenda que se vivió. Pero bueno, creo que eso fue por lo menos algo positivo que dejó todo esto. A ver, parece como si Israel ya está volviendo, está en esto. Hablas un poco de enojo, hablan de todo esto, pero díganme, ¿cómo sintieron ellos el que vayan ustedes? Porque muchos dirán, bueno, entonces, ¿a qué fueron? ¿A qué van? ¿Para qué? ¿Cuál fue el por qué ir? ¿Para qué? ¿Es para la gente que va, porque se siguen yendo? ¿Es para ti, como persona que fuiste? ¿O es para ellos? ¿O es para ambos? Bueno, justo me hice esa pregunta yo antes de irme, y fue una pregunta que me hice en mi cabeza y dije, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Lo estoy haciendo por Israel, por ayudar, por dar, o lo estoy haciendo porque yo necesito dar? Porque yo necesito este vínculo, porque yo necesito estar de cerca. Y la pregunta fue resuelta a lo largo del viaje, por lo menos en mi cabeza, que fue, la gente recibía, estaban impactados de que habíamos ido del otro lado del mundo, dejando trabajos, hijos, todas nuestras ocupaciones, para viajar para dar al pueblo de Israel. La gente de verdad, nosotros llegamos con los Hayalí y me decían, gracias, decíamos, gracias por todo. No, ¿cómo gracias? Gracias por venir, vinieron del otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo? Ustedes son los héroes, gracias a ustedes. Y ellos, no, gracias a ustedes. La gente sí estaba muy impactada, que sean voluntarios de toda América Latina, Londres, Canadá, desde 14 años hasta 70 y tantos años, de diferentes ideologías religiosas, pensamientos, hayamos ido a Israel a aportar un granito de arena, estaban muy impactados. Pero la respuesta para mí, por lo menos, es ambas. No hay una acción que nosotros hagamos que no sea por placer. Todas las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida es porque nos dan un poco de placer o mucho placer. Pero hay niveles de placer. Para mí, este nivel de placer que yo obtuve, porque sí, si lo ves así es un poco egoísta, ¿no? Yo voy por mí porque yo necesito recibir placer, pero este nivel de placer que es por un ideal, por una causa, por un pueblo, por justamente dar un poquito de ti, para mí es el nivel más alto de placer que puede tener la persona, y no se compara a ningún otro tipo de placer físico, o no hay comparación. Entonces, en una plática que estaba teniendo con uno de mis compañeros, y le estaba expresando esto, como que me siento un poco mal, que es un poco egoísta, ¿no? También voy por mí, también voy porque necesito yo dar. Y me dijo, ojalá todos fueran igual de egoístas que nosotros. A ver. Y esa respuesta para mí fue todo. ¿Qué es lo que fueron a dar, Isa? ¿Qué sentiste que diste y qué sentiste que recibiste en estas? No estamos hablando de cada experiencia porque hay varias, claro, pero ¿qué sentiste o cuál es el legado hacia la comunidad de México en todo esto, además? Mire, yo creo que, en conclusión un poco a ese tema fuimos a dar empatía, fuimos a dar apoyo sobre todo, más de los regalos que les dimos a los niños y más de las cenas y carnes asadas que les preparamos para los soldados y más de las cartas y etcétera. Una sonrisa, un abrazo, una
plática vana, ¿no? De fútbol con un soldado, un saludo a un niño, creo que es sobre todo lo que fuimos a hablar, ¿no? Más que el trabajo físico que pudimos lograr cortando mandarinas, recogiendo nueces en el campo, etc. Es ese apoyo de que no están solos, de que los judíos en la diáspora están con ellos, están ahí para apoyarlos, no solamente mandándoles dinero, no solamente mandándoles chalecos antibalas, sino que sentimos realmente que su guerra es nuestra guerra y a algunos les toca estar en el frente de batalla como soldados, a otros nos toca ir a levantar ánimos, y a otros desde aquí, claro, y por supuesto, con dinero o con lo que sea, ¿no? Con dibujos de los niños, etc. Sin dudas, creo que recibí más de lo que di, y es un poco lo que platicaba Sofía, ¿no? Wow, que te vas y vas a dar. Yo decía, bueno, pero también voy a recibir, o también recibí mucho, ¿no? Y de repente hasta te sientes un poco mal, que dices a lo mejor y recibí más de lo que di, pero creo ¿Qué que... recibís? A ver, creo que dices, hablas de recibir, ya sé, recibes todo. ¿Qué recibes así? ¿Tangible o intangible? ¿Qué recibes? ¿Con qué te quedas? Porque más de uno dirá, bueno, pues, ¿qué recibiste? Te dieron, muchos pensarán regalos, te dieron comida, te dieron... No, ¿qué recibes? Recibes una identidad mucho más apegada, ¿no? A lo que es la tierra de Israel, a su gente, recibes fuerzas, te llenas de energía, también positiva, o sea, positiva. Obviamente hay cosas negativas en todo esto, y lo vivimos, y son muy fuertes, y hay momentos en los que te quiebras ahí, pero también recibes mucho positivismo y mucha fuerza. Sí, mucha fuerza, y que primero Dios todo va a estar bien y vamos a salir vencedores de esto, y creo que eso nos lo llevamos todos. Además de la integración con el grupo que fuimos, de conocer a 100 personas que nunca has visto en tu vida, que se crea día con día, creo que platicábamos hace un momento, cada día la integración y las vivencias que se viven en el grupo con el que vas son exponenciales, ¿no? O sea, porque son momentos que no vas a vivir, digo, en ningún otro lugar, en ningún otro momento, y eso de cierta forma te hace vulnerable a lo que estás viviendo en el momento, y entonces se dan este tipo como de sentimientos de sub y bajas, ¿no? Como montaña rusa. Dime algo, Ana. Dentro de eso mismo, ¿tú qué sentiste? ¿Cuál fue tu momento así que dijeras, me lo quedo de todo esto? Para mí, Israel está vivo, más vivo que nunca. Para mí, tenemos que entender que somos parte de Israel, y eso es lo que yo recibo. Como que entender que no importa en qué rincón en el mundo estés o qué edad tengas, porque había de verdad que tan religioso o secular seas, al final estábamos 120 personas de alrededor de todo el mundo por una misma causa, o sea, nada más era por amor a Israel y por amor a Eretz Israel, y al menos a mí eso es lo que más me llenó, y saber que llegas a un lugar en donde te reciben con las manos abiertas y que te agradecen, cuando eres tú el que realmente tiene que agradecer a todas las personas que están ahí aportando. Entonces, para mí fue, obviamente, como dices, fortalecer la identidad de Am Israel, de Eretz Israel. Sí. Y la verdad es que vivencias así específicas, hubieron miles que me llenaron y me cambiaron la vida, pero creo que, no sé, o sea, es que de verdad fue demasiado, pero hubo de todo. Hubo momentos que te fortalecen desde el lado, pues no tan bonito, y desde el lado muy triste, y sentir que compartes el dolor con todo Israel y con todos los habitantes de Israel también te fortalece. Y por otro lado también las alegrías, sentir que también te alegras de las alegrías, ya te vuelves uno. Para mí eso es muy importante. Hablamos mucho, y lo voy a poner en este sentido, de los judíos que vivimos en la diáspora hacia Israel, el sentirnos. Creo que es algo que la mayor parte
lo ha tenido en todo sentido, por lo menos en México. O sea, en México somos bastante sionistas, por decirlo, estamos bastante ligados a Israel, estamos involucrados hasta si a alguien se le cae una uña en tiempo a esto. O sea, realmente cambió por lo que sufrió Israel, ¿no? Nos unimos más de todo eso. Pero también hay un Israel que no veía la diáspora. O sea, que de repente consideraba que la diáspora estaba ahí y no sufría como ellos. ¿Sí? Hoy sufrió más Israel, parece ser. Sí. ¿Cuál es su impresión de ustedes del israelí hacia la diáspora, hacia México, hacia ustedes? O sea, ¿cómo cambió esto? ¿Cambió, no cambió? ¿Lo sintieron? ¿Qué pueden decir? Yo creo que, bueno, los testimonios y las pláticas que nos dieron concluían, la mayoría, con eso. Todos somos uno. Sean orgullosos judíos. Ese era el mensaje que querían llevar, que quería que llevemos a nuestras casas, a nuestras comunidades, a nuestras escuelas. Levanten la cabeza, no tengan pena, levanten la cabeza, sean orgullosos judíos. Nos tocó una experiencia muy, muy dura, que fuimos a Mahané Shura, que es donde llegaron todos los cuerpos, los 1400 cuerpos, ahí los identificaron y nos contaron, el chavo, los soldados que los recibían, nos contó sus testimonios. Para mí fue uno de los momentos más duros, más difíciles, pero inmediatamente después te llevan a donde están todos los Sefer Torah de la Tzabá, de la Rabanut. Y el rabino dijo un mensaje que a mí me dio sentido a todo. De un lado están los cuerpos y todos los que murieron por ser ¿Les tocó ustedes ver todos los cuerpos o algo de esto? No nos tocó verlos, no nos tocó ver cuerpos, nos contaron los testimonios y justamente cuando estábamos nosotros ahí tuvimos el zehut, lastimosamente, de ver cómo salía la mitzvah de un Hayal que acaba de fallecer. Fue un momento muy duro. Nos tocó decir su primer Kaddish, ni siquiera estaba en ese lugar la familia. Su primer Kaddish antes de que se lo lleven a la familia, nos tocó decirlo a nosotros por ese soldado. Y bueno, de este mismo lugar que platica Sofi. La interrumpí, ya no nos dijo que de un lado están los cuerpos y del otro lado. Ahí va. Del otro lado, Perdón, o sea, perdón. caminas unos metros en el mismo complejo, están todos los Sefer Torot. Entonces el rabino de la Tzabá nos dijo, sí, de un lado están todos los que murieron por ser judíos y dieron su vida por su pueblo, por su tierra. Pero aquí de este lado está por qué vivir como judío. Y eso es lo que importa. ¿Cómo damos kabod y cómo damos honor a la muerte de todas estas personas? Y el dolor justamente es el otro lado del edificio, donde están todos los Sefer Torot, que es, vamos a vivir como judíos orgullosos, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, en nuestras casas. Y eso es el mensaje, por lo menos creo que de todas las personas que nos dieron sus crudos testimonios. Ese era, que sepan que somos uno, que sepan que estamos juntos, que sepan que somos judíos y que tenemos que vivir como judíos orgullosos. Ese era el mensaje general. Sí, y lo que decía el rabino, ¿no? O sea, que muchos soldados se acercaban a la Rabanut, ahí del Tzahal, del ejército, a entender por qué podían llegar a perder la vida, ¿no? Y entonces ahí pues les enseñaban todo este cuarto donde había más de 300 Sefer Torot ahí, y les explicaban y les enseñaban, y por lo menos era una forma para los soldados de sentirse con más pertenencia todavía del por qué están luchando, ¿no? Y qué significa esa lucha y por qué pudieran llegar a dar sus vidas, ¿no? Nos platicó que del 7 de octubre a la fecha que estuvimos ahí, que era el 15 de diciembre, se han escrito o más bien arreglado alrededor de 40 Sefer Torot, porque todas las unidades del ejército quieren un Sefer Torah en su unidad para ir al frente de batalla, ¿no? Entonces eso te dice que pues, no solamente, sabemos que hay de todo, ¿no? Hay gente, soldados religiosos, no religiosos, más o menos, regulares, etc.
pero cuando las cosas se ponen Incluyendo no judíos. también, pero lo que nos dice es que cuando las cosas se ponen color hormiga, ¿no? Todos quieren tener parte en eso, ¿no? Todos quieren tener eso que nos diferencia, ¿no? De cierta forma. Les dio a ellos, a la gente en Israel, cuando vieron gente de México, ¿qué dijeron? Porque más de uno de decir, o sea, primero, muchos no saben ni dónde queda México, vamos por eso. Luego confunden que venimos de otros lados, ¿sí? Pero cuando los ven y dicen, y hablan español, y no hablan con el voz, etc. ¿Qué dijeron cuando dijeron, vino gente de México a estar aquí? ¿Alguien les comentó? ¿Alguien? ¿Alguna? No, yo creo que fue para ellos también, o sea, me voy a enfocar ahorita, por ejemplo, en los soldados. Para ellos entender que no solamente están defendiendo Israel, en realidad es que todas las personas les debemos nuestra existencia, nuestro orgullo de poder caminar en la calle con orgullo, así como decía David Ben-Gurión, que cuando se creó el Estado de Israel todos los judíos crecimos 10 centímetros en cualquier lugar del mundo, porque ahora sí alzamos la cabeza. Entonces es un motivo de orgullo. No en todos lados y no todos, pero qué bueno que a muchos sí podemos levantar, que es la diferencia. Así es. Pero bueno, y creo que para ellos entender que están ahí dando de sí para todo a Israel alrededor de todo el mundo, incluyendo México también, pues les da mucho más sentido el estar y poder estar ahí. Entonces creo que fue demasiados ánimos. Me acuerdo mucho, antes, de verdad, uno de los motivos de por qué decidir fue porque me acuerdo de un video de un Hayal, cuando todavía estábamos en México, que estaba hablándoles a los Jews for Peace, o no sé, como a los judíos de izquierda de Estados Unidos que están en pro-Palestina, ¿no? Y me acuerdo que el Hayal de verdad veía y decía, es que no puedo creer que además soy el malo para ti, o sea, me estás echando la culpa como si yo soy el enemigo. Entonces creo que en la ola hay demasiada confusión y en nosotros llegar y decirles a un Hayal gracias, pues les cambia la perspectiva, porque al final el mundo los hace ver como los culpables o como los malos del cuento, cuando en realidad llegas y les reconoces toda la bondad que tienen, pues le cambia mucho la perspectiva. No, todos estaban, como dije, sorprendidos, o sea, de verdad estaban sorprendidos, no entendían qué pasaba, o sea, no entendían, no entendían qué, y todavía decían, ¿cómo? ¿Tienes hijos? ¿Tú trabajas? ¿O este es tu trabajo? No, se sorprendían mucho. Y nos bueno, mucho te lo vamos a preguntar, porque eso sí, no te preocupes, eso también acá. Y entonces sí se sorprendían muchísimo y nos agradecían mucho y decían, o sea, de verdad, puede ser, como dijo Isaac, un abrazo, una carne asada, una chamarra, un underwear, un regalo. Eso era el pretexto. En realidad no era eso. Era el decir, estamos con ustedes, y era muy reconocido por ellos. Y eso fue o sea, yo lo que le dije, no, o sea, no iba del campo, agarrábamos así 40 árboles de naranjas, vaciábamos, pero se quedaban otros 2000 árboles con naranjas. Yo decía, bueno, ¿mañana qué? Y me acerqué al tipo del campo y decía, ¿mañana qué va a pasar? O sea, viene mañana gente, o sea, porque sentías que hacías así, que le quitabas un pelo a un gato. O sea, a un gato. Decías, no, ¿qué va a pasar? Decía, tú no te preocupes, ¿qué va a pasar mañana? Lo que pasó hoy dijo, hola mamá, así me dijo. Tú no te preocupes, ¿qué va a pasar mañana? Mañana vemos qué pasa. Lo que pasó hoy fue hola mamá. Y ya, a mí me daba como que ya, me tranquilizaba un poco, pero sí, les quiero decir que se necesita mucha ayuda. O sea, sí se necesita mucha ayuda en Israel. Todos los que pueden ir, vayan. Yo creo que los programas de Asherah tienen que agarrar otro significado después del 7 de octubre, totalmente. Espero que lo hagan, porque el programa de Asherah, cuando se empezaron los programas de Asherah, era para eso, era para levantar el Estado de Israel. Y hoy el Israel necesita de nosotros, necesita de los jóvenes. Y
no nada más los programas de Ashará, los viajes de tercera secundaria, todos los turistas que se vayan un día a ayudar. Un día. Y van a ver cómo les cambia la vida. Y creo que también, ¿no? Los dibujitos a los soldados que hicieron los niños de tercero de primaria, lo que sea. Y me preguntaban a mis papás, oye, ¿y si les gusta o ni los pelan? ¿No? O sea, como diciendo, un dibujito, un soldado, nos mandaban la foto los soldados que pegaban los dibujos en su base, ¿no? De los dibujos que hicieron los niños de primaria de México. O sea, a ese nivel. Entonces, creo que a veces pensamos que no le estás ayudando nada, es más, les fuiste a estorbar, mejor dándoles el dinero, ayúdanos a otro. No, o sea, no hay como ir, como pisar el lugar y que no te lo cuenten, y al contrario, ¿no? Uno contarlo. Eso. Ahorita entramos a esa parte, sí, vamos a ponerle como un brexito, ahorita entramos a esa parte de qué vieron, qué contaron, qué podemos contar, qué podemos enseñar. ¿Les parece? Sí, y creo importante a lo mejor también mencionar un poco el viaje que nos llevó. Claro. ¿No? Porque ellos siguen haciendo viajes. Siguen haciendo asados. O sea, siguen haciendo todos los días, y además uno de sus metas pues, es hacer más viajes, que va a haber otro creo que ahorita el 15 de enero. Y seguramente conforme vayan llenando sus grupos y sus viajes que van a ir haciendo más. Entonces también darles el crédito que merecen. Es una organización que se llama La Casa Argentina, junto con Innovation Experience. La verdad hicieron un programa fabuloso. Nos decían, no, ya no vamos a ir a esto porque nos cancelaron, y salía mejor la actividad que lo que íbamos a hacer. O sea, impresionante, gente con el corazón en Israel, gente con la camiseta puesta, que no se queda solamente con ellos ir a ayudar, sino necesitamos más gente que venga a ayudar, y eso es el gesto verdadero. Impresionante. Y todo, cabe aclarar, non-profit, nada de negocio. Claro. Impresionante.